Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hola, Dios les bendiga. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre el gozo de la salvación y sus principales enemigos. Acompáñenme a leer Filipenses capítulo 4, versículos desde el 4 hasta el 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En esta porción que acabamos de leer, Dios nos hace una exhortación a que nos regocijemos en Él y hace un énfasis al decir, otra vez les digo, regocijaos. Regocijarse en el Señor es alegrarse, es la emoción que causa saber que tenemos salvación. Regocijarse en el Señor es ver, conocer, amar y confiar en Jesucristo. Es una alegría gloriosa y un deleite profundo en la persona de Jesús. Así que Dios nos hace esta exhortación de que nos regocijemos en Él, porque cuando lo hacemos estamos reconociendo su grandeza, su poder, su soberanía, su misericordia, su fidelidad, y estamos recordando que somos hijas de Dios. Por eso, el gozo no es algo pasajero que depende de nuestro entorno o de la situación que estemos viviendo, sino que es un fruto del Espíritu. El segundo que menciona la lista que está en Gálatas 5. Y por tanto, siendo un fruto del Espíritu, quien lo produce es Dios. En el versículo 5 de Filipenses 4, Dios nos hace otra exhortación. Nos dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y a simple vista, parece que el apóstol Pablo de repente hizo un cambio de tema, del gozo a la gentileza. Y no, realmente si lo pensamos un poco, hay que reconocer que si no tenemos gozo, no podemos tener tampoco gentileza hacia los demás. No podemos ser amables con las personas que nos rodean. Este versículo termina diciendo, el Señor está cerca. Aquí Dios nos recuerda que la gentileza es algo que la humanidad irá perdiendo mientras se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si planteamos que el gozo del Señor produce en nosotros también que tengamos gentileza hacia los demás, es muy entendible que el enemigo de nuestras almas esté poniendo todos sus esfuerzos por apagar el gozo en nuestros corazones. Porque así, también, al no tener gozo, estaremos en un estado de amargura y en esa condición es imposible mostrar gentileza hacia los demás. Esta invitación del Señor a que no estemos afanosos por nada es muy importante, porque nos da una pista de que los afanes tienen la capacidad de quitarnos el gozo. Así que vamos a decir que enredarnos en muchos afanes vendría siendo una de las estrategias del enemigo para apagarnos el gozo. Sobre esto, Jesús dijo en Mateo 6, a partir del versículo 25, lo siguiente. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Cuando nos afanamos de manera desmedida, estamos confiando más en nuestras propias capacidades que en el poder de Dios. Ahora regresemos a Filipenses 4. El versículo 6 nos da la solución para que no nos dejemos envolver en los afanes a un punto en el que estemos agobiados y abrumados. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y es que Dios nos ha entregado un arma poderosa para hacerle frente a los afanes y salir victoriosas. Esta arma es la oración. El versículo 7 nos dice que orar tiene como resultado que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Quiero hablar un poco más sobre el versículo 6. Cuando dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, me hace pensar que cuando se apaga el gozo en nuestras vidas, olvidamos orar. Nos olvidamos de que lo único que tenemos que hacer es entregarle nuestros problemas y preocupaciones a Dios en oración. Y entonces Él nos ayudará. Y finalmente, este versículo termina diciendo, con acción de gracia. Es decir, que debemos ser agradecidos, lo cual indica que cuando perdemos el gozo, también corremos el riesgo de convertirnos en personas malagradecidas. Vamos a ilustrar con este cuadro lo que hemos hablado hasta ahora, en el cual podemos ver que el gozo del Señor puede apagarse en nuestras vidas por los afanes. Y cuando no tenemos gozo, hay otros efectos negativos, pues dejamos de orar, no tenemos gentileza hacia los demás, perdemos la paz y nos convertimos en personas malagradecidas. El salmista David dijo en una ocasión, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Sí, porque perder el gozo también tiene un efecto amnésico y olvidamos todo el bien que Dios nos ha hecho. El segundo enemigo de nuestro gozo es un sentimiento, la inconformidad. Esta palabra tiene distintos significados y en algunas definiciones incluso le dan una connotación muy positiva. Y de hecho en Romanos 12:2 dice que no nos conformemos al mundo. Sin embargo, para fines de esta reflexión me estoy refiriendo a la inconformidad en cuanto al estado mental en el que la realidad que estamos viviendo no se ajusta a nuestras expectativas. Entendemos que somos muy merecedores de cosas o vivencias mejores de las que estamos experimentando. En ese sentido, la inconformidad tiene la consecuencia de que nos puede llevar a compararnos con otras personas e incluso sentir envidia, que es también una obra de la carne. Entonces, a todos en algún momento puede ser que nos haya llegado esos pensamientos de inconformidad y la manera de combatir este sentimiento que amenaza con robarnos el gozo es ir a la palabra de Dios, donde podemos observar, por ejemplo, la vida de Pablo, quien en un momento dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud y una extrema inseguridad. La ansiedad incluye sentimientos de angustia, nerviosismo y preocupación. Es normal sentir ansiedad, sobre todo cuando estamos ante situaciones que son inesperadas para nosotros y no tenemos ningún control sobre ellas. Es decir, no podemos hacer nada humano que nos asegure, que nos garantice que las cosas saldrán bien. Así que cuando sentimos ansiedad, lo que tenemos que hacer es acudir a la palabra de Dios y encontraremos un antídoto para este sentimiento en 1 de Pedro 5:7. En donde se nos exhorta a que echemos toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. El último enemigo del que hablaremos hoy es la tristeza. El Salmo 13 presenta un retrato de lo que podemos experimentar cuando estamos tristes. Vamos a leerlo. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Este salmo empieza con 5 preguntas, en las cuales David afirma que Dios se había olvidado de él y expresa que tiene tristeza en su corazón todos los días. Vamos a imaginar por un momento qué podía haber en la mente de David para que él se sintiera de esa manera. Es evidente que David se encontraba en un estado muy desalentador. Cuando sentimos tristeza, a veces experimentamos una sensación de abandono e impotencia que definitivamente acaban con nuestro gozo. Pero en el versículo 5 de este salmo, David hace un cambio en su conversación con Dios y dice, mas, sin embargo,
A pesar de esto, yo en tu misericordia he confiado. Seguir confiando en Dios es la manera en la que podemos superar la tristeza. Y podemos ver cómo a partir del versículo 6 el salmista exclama: mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Tan pronto recuperamos nuestra confianza en Dios, podemos sentir nuevamente el gozo de la salvación, hasta el punto en el que podemos darle alabanzas a Dios. El principal beneficio que nos aporta el gozo del Señor es darnos fortaleza. En el capítulo 8 de Nehemías vemos cómo después de que los muros y las puertas de la ciudad de Jerusalén quedan reconstruidas, se juntó todo el pueblo de Israel en la plaza y le dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento, y cuando Esdras empezó a leer, el pueblo se humilló y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y mientras escuchaban la palabra de Dios, todo el pueblo empezó a llorar. Pero Nehemías, el sacerdote Esdras y los levitas, que eran los que interpretaban la ley de Dios para que ellos entendieran claramente, le dijeron al pueblo: no se entristezcan ni lloren, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Entonces todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a gozar en gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Es normal estar en algún momento en afán, sentir tristeza, ansiedad e inconformidad. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado de que esto no avance en nuestro corazón y gane tanta ventaja de tal manera que terminemos perdiendo el gozo de la salvación, olvidando el significado de ser hijas de Dios y que Él nos ha dejado en su palabra todas las armas espirituales que necesitamos para que podamos resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Por eso es muy importante recordar el consejo que está en Proverbios 4:23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Para terminar esta reflexión, vamos a recordar con cuáles armas espirituales podemos vencer a estos 4 enemigos, para que no apaguen el gozo de nuestros corazones. Para los afanes tenemos la oración. Para la tristeza, confiar en la misericordia de Dios. Para la ansiedad, creer en la soberanía y poder de Dios, depositar todos nuestros problemas y preocupaciones ante Él, porque Él puede darnos solución. Y para la inconformidad, estar dispuestos a aprender de Dios. Pablo dijo que en todo lo que él había vivido, había sido enseñado por Dios, por lo que estaba preparado para vivir en cualquier situación, en abundancia o en escasez. Quiero concluir esta reflexión con los últimos versículos de Romanos 8. En este capítulo, Dios, después de hablarnos de la diferencia que implica vivir en la carne versus vivir en el Espíritu, nos dice algo glorioso, maravilloso, impresionante, lo mejor que podemos escuchar. Vamos a leer a partir del versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanas, no hay nada que nos pueda entristecer después de saber algo así. Si nuestro espíritu ha entendido la grandeza de que Dios nos ama de una manera tan impresionante, que no existe nada que nos pueda separar de Él, entonces sentiremos el gozo de la salvación y nada podrá apagarlo. Dios les bendiga. Que somos líderes.